Muy bien, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. En la anterior clase habíamos hablado de pancreatitis aguda y decíamos que muchos pacientes que pueden hacer una pancreatitis aguda recidivante podrían a la larga convertirse en pacientes con pancreatitis crónica. Entonces veamos que también la pancreatitis crónica puede iniciarse en una pancreatitis aguda. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar con el paciente, de que si sale de una pancreatitis aguda, no vuelva a tener, no vuelva a producirse 8 cuadros de pancreatitis aguda. Entonces, esto es importante en el paciente y eso es lo que debemos tratar de evitar. Porque en la medida que el páncreas se va lesionando en forma repetitiva, el páncreas se puede convertir en una pancreatitis crónica. Entonces vamos a hablar de este tema en relación al problema de la pancreatitis crónica. Entonces, en cuanto a concepto, decimos que es una enfermedad inflamatoria crónica del páncreas con fibrosis del parénquima y en fase avanzada insuficiencia tanto exocrina como endocrina. La pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio crónico del páncreas que va a provocar fibrosis, al igual que ocurre con la cirrosis, ¿verdad? Que es un proceso inflamatorio crónico en el paciente que finalmente se puede convertir en una cirrosis hepática, o sea, la invasión del parénquima por tejido fibroso. En la medida que avance la fibrosis dentro del páncreas, lógicamente va a afectar tanto el páncreas exócrino como el páncreas endocrino. Entonces vamos a tener, si bien de principio lo que predomina es la sintomatología de afección del páncreas exócrino, en la medida que la fibrosis progrese en el paciente, vamos a tener también sintomatología de insuficiencia pancreática endocrina. La pancreatitis crónica es una lesión morfológica infuncional irreversible del páncreas. Nos referimos a algo que estaba también en el examen anterior cuando hablamos de cirrosis, ¿verdad? La cirrosis a la larga es un proceso irreversible. Igual sucede con la pancreatitis crónica. Desde el punto de vista morfológico y funcional, es una patología irreversible. Una patología irreversible. Es decir, que a diferencia de lo que sucede con la pancreatitis aguda, que generalmente el paciente se recupera, aunque puede quedar con unas lesiones, unas secuelas de la enfermedad, pero el paciente generalmente se recupera en pancreatitis aguda. En cambio, en la pancreatitis crónica, el paciente comienza y esta patología continúa en forma irreversible, es decir, la fibrosis continúa en forma irreversible. ¿Dónde está la diferencia entre la evolución entre un paciente con pancreatitis crónica y otro con pancreatitis crónica? Nada más la diferencia con qué velocidad se produce la fibrosis dentro del páncreas. Lo mismo sucede con la cirrosis, ¿verdad? Va a haber la diferencia entre dos cirróticos, ¿verdad? Nada más en relación a con qué velocidad se produce la fibrosis del parénquima hepático. En algunos será mucho más rápida y en otros será mucho más lenta. Pero en ambos, la fibrosis es irreversible. Lo mismo sucede en la pancreatitis crónica.
En la diapositiva estamos viendo una tomografía computada de abdomen, en la cual estamos viendo una dilatación no homogénea del virsum, tanto a nivel del cuerpo como de la cola. Estamos viendo aquí todo el páncreas, es la cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo y parte de la cola del páncreas. Entonces vemos que tanto a nivel del cuerpo como de la cola hay dilatación del virsum. Y esta dilatación es irregular, no es una dilatación homogénea. O sea, el conducto de virsum, como normalmente se ve, es un conducto homogéneo, un conducto regular en toda su extensión. En cambio, aquí ya estamos viendo alteraciones con estenosis pequeñas en diferentes partes del conducto de virsum. Esto es lo clásico en la tomografía computada de una pancreatitis crónica. Bueno, la clasificación etiopatogenia generalmente, últimamente se utiliza la clasificación Tígaro, que nos clasifica las diferentes etiologías de la pancreatitis crónica. Entonces tenemos uno de los acápites importantes dentro de la etiología, de la etiopatogenia de la pancreatitis crónica, está el fenómeno tóxico-metabólico. Y aquí tenemos que hablar de la causa más importante de pancreatitis crónica, el alcohol, que lleva al 50 al 70% de pacientes como causa más importante de pancreatitis crónica, el alcohol. Lógicamente, tiene que estar esto en relación con la frecuencia, la edad con la que se comienza a beber, la frecuencia con la que se bebe y el tiempo que se prolonga esta ingesta de alcohol. Otro elemento importante que aparece también como elemento tóxico metabólico, sobre todo como elemento tóxico para el páncreas, es el tabaco, el cigarrillo. El consumo excesivo de cigarrillo en fumadores crónicos puede conducir a una pancreatitis crónica. Entre las causas metabólicas de pancreatitis crónica está la hipercalcemia o la insuficiencia renal crónica, que son causas un poco más raras de pancreatitis crónica, pero que se pueden dar en algunos pacientes. Entonces, cuando hablamos de pancreatitis crónica, la primera causa que tenemos que pensar es el paciente con problema alcohólico. Por lo menos en nuestro medio, las pancreatitis crónicas, muchas tienen que ver con el alcohol. Ahora tenemos también la causa idiopática, en la cual generalmente no logramos determinar cuál es la causa de iniciación de pancreatitis crónica en el paciente. Descartamos todas las otras causas y nos quedamos con que el paciente no tiene una causa clara de pancreatitis crónica. Luego está la causa genética. Aquí están las mutaciones genéticas que van a provocar, estas mutaciones genéticas pueden provocar una activación intracelular del tripsinógeno. Recordemos que todas las enzimas, cuando hablamos de pancreatitis aguda, todas las enzimas que están dentro del páncreas, a nivel de los vacinos pancreáticos, generalmente son enzimas no activas, por eso las llamamos proenzimas, ¿verdad? Se activan generalmente cuando pasan hacia la luz intestina. Entonces, en estas mutaciones genéticas puede producirse algún gen que empieza a dictaminar la activación en la célula de estas enzimas, de estas proenzimas. En consecuencia, se puede producir prácticamente microprocesos inflamatorios a nivel del parénquima pancreático que en la evolución de los años van a provocar pancreatitis crónica. Luego está la forma también, desde el punto de vista genético, la forma autoinmune.
cuando el sistema inmunológico del paciente ataca prácticamente su páncreas. Tenemos un tipo 1 que generalmente afecta a otros órganos, no solamente el páncreas. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, con la colangitis esclerosante? Pacientes que asocian colangitis esclerosante más pancreatitis crónica. Este es el tipo 1. En cambio, el tipo 2 generalmente afecta exclusivamente el páncreas. Entonces, hay también pancreatitis crónica de origen autoinmune, en la cual el sistema inmunológico del huésped ataca su páncreas. Luego hablamos de la forma recidivante y esta ya habíamos hablado, ya habíamos mencionado esta forma de presentación en la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda recidivante puede conducir a la larga al paciente a una pancreatitis crónica. Lo mismo sucede con aquel paciente que logra salir de una pancreatitis aguda grave. Puede quedarle como secuela a este paciente una pancreatitis crónica. Entonces vemos que los pacientes con pancreatitis aguda grave que logran salir del cuadro clínico grave de la pancreatitis aguda, a la larga puede quedar como secuela una pancreatitis crónica. Y finalmente tenemos la causa obstructiva. Cualquier obstrucción del conducto pancreático, cualquier causa que provoque obstrucción del conducto pancreático, es capaz de producir pancreatitis crónica. Aquí vamos a ver, por ejemplo, como la actual, la pancreatitis, la provocada por la pancreatitis crónica. Lo mismo vemos en los cánceres de páncreas, por ejemplo, que llegan a obstruir, la neoplasia llega a obstruir el conducto pancreático y en consecuencia puede producir pancreatitis aguda en algunos casos y pancreatitis crónica en otros pacientes. Entonces, todo lo que pueda afectar, ¿verdad? El conducto de Pearson. Por favor, un poco más de cuidado con sus micrófonos. Pueden provocar entonces pancreatitis crónica. Cualquier elemento que pueda obstruir el conducto de Pearson. Manifestaciones clínicas. Clásicamente, la pancreatitis alcohólica, que es la más frecuente, o sea, generalmente en pacientes ya adultos o de edad avanzada. Una pancreatitis aguda de origen alcohólico. A diferencia de lo que ocurre con las pancreatitis agudas, pancreatitis crónicas, autoinmunes. En las pancreatitis crónicas de tipo autoinmune generalmente sucede en las 2 primeras décadas de la vida. Es decir, entre el año de vida hasta los 20 años. Un paciente de determinada edad, 15, 18, 20 años, generalmente puede tener una pancreatitis crónica. Y generalmente la causa es un proceso autoinmune. Dolor. El dolor, al igual que la pancreatitis aguda, es el síntoma más importante en el diagnóstico de pancreatitis crónica. Generalmente localizado a nivel de hemiabdomen superior, irradiado hacia la espalda y puede ser continuo o intermitente. Entonces vemos que el dolor es un elemento importante en el diagnóstico de pancreatitis crónica. A diferencia de pancreatitis aguda, donde el dolor... Por favor, quieren cerrar sus micrófonos, por favor, me interrumpen la clase.
Entonces, a diferencia de lo que sucede con la pancreatitis aguda, que cuando el dolor comienza, este se va intensificando en forma aguda, ¿verdad? En pocas horas el dolor va y más aumentando en forma progresiva. En la pancreatitis crónica, el dolor puede ser continuo, leve, o puede ser un dolor intermitente. Es decir, el dolor abdominal, que dura unas horas, desaparece, o dolor abdominal que dura unos días y desaparece. O sea, puede ser un dolor intermitente. Sin relación con la ingesta, hasta hace tiempo decíamos que la pancreatitis aguda, generalmente el dolor, en la pancreatitis crónica, perdón, el dolor está en relación principalmente con la ingesta. En la actualidad se ha visto pacientes que tienen dolor en pancreatitis crónica, pero sin relación con la ingesta. Y se ha tratado de investigar por qué la causa de esta diferencia en el dolor, en la presentación del dolor en el paciente con pancreatitis crónica. Y se ha visto que puede haber pacientes con pancreatitis crónica sin relación con la ingesta. Y esto generalmente está relacionado con la infiltración del proceso fibrótico de los nervios intrapancreáticos. O sea, es como si comenzaría en la periferia del parénquima hepático, del parénquima pancreático, que infiltraría los nervios intrapancreáticos y por esto el paciente tendría dolor, pero que no está relacionado con la ingesta. Y tenemos el paciente clásico, cuando el dolor se presenta cuando el paciente ingiere alimentos, ya sea desayuno, almuerzo o cena, generalmente ingiere el paciente y empieza el dolor. Y este dolor se ha visto que tiene relación con obstrucción del conducto pancreático. Generalmente en este tipo de pacientes, la lesión está a nivel del conducto pancreático cuando el dolor se presenta principalmente con la ingesta de alimentos. Otro de los síntomas importantes, consecuencia esto principalmente de la función que cumple el páncreas, que lo hemos visto prácticamente al iniciar el capítulo, ¿verdad? Está la diarrea crónica con esteatosea. ¿A qué se debe? Generalmente a la secreción insuficiente de enzimas. Generalmente presente en 10% del páncreas funcionante. O sea, la diarrea crónica con esteatosea, recordemos que cuando los alimentos ingresan al duodeno, ¿verdad? Empieza la secreción pancreática y comienza el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Si el páncreas no secreta la suficiente cantidad de enzimas pancreáticas, lógicamente, muchas grasas, hidratos de carbono y proteínas van a permanecer en la luz sin metabolizarse. En consecuencia, van a actuar como sustancias osmóticamente activas, que van a provocar la secreción de líquido y electrolitos desde la pared intestinal, lo que va a provocar diarrea. Por otra parte, estos elementos que permanecen en la luz del intestino sin poder ser absorbidos, lógicamente van a permanecer sin ser absorbidos a nivel de todo el tracto intestinal hasta llegar prácticamente al recto. Es decir, sobre todo grasas y proteínas que no han sido absorbidas a nivel del epitelio intestinal van a permanecer en la materia fecal y van a provocar lo que llamamos la esteatosea.
Ahora, en todos los pacientes se produce este problema de la diarrea crónica y la esteatosea, no. Generalmente, cuando el paciente tiene ya solamente 10% de páncreas funcionante, es cuando aparecen la diarrea crónica y la esteatosea. Entonces, al inicio de la patología, es probable que el paciente no tenga diarrea crónica ni esteatosea. Es probable que solamente tenga dolor intermitente, dolor abdominal intermitente. Va a tener diarrea y esteatosea cuando la fibrosis del páncreas deje solamente un 10% de páncreas funcionando. Se manifiesta por esteatosea, enfermedad avanzada, la azotosea, que nos está manifestando, por una parte, cuando hablamos de esteatosea, nos estamos refiriendo a abundante cantidad de grasa en la materia fecal. Y cuando hablamos de en la enfermedad ya avanzada en el paciente, también hay compromiso del metabolismo proteico. Entonces aparece azotosea. La azotosea es la presencia de abundante cantidad de proteínas en la materia fecal. Estas dos características de la esteatosea, sobre todo, y la azotosea, le dan una característica importante como manifestación clínica en las deposiciones características del paciente con pancreatitis crónica. Deposiciones voluminosas y grasientas. Nos referimos a esto cuando el paciente ingresa al baño y en el inodoro observa que las deposiciones permanecen flotando en el agua del inodoro. No sucede lo que normalmente sucede, ¿verdad? Supongo que todos, después de hacer la deposición, generalmente le echan una mirada a las deposiciones que han efectuado en el inodoro, ¿verdad? Esto generalmente suele ser algo rutinario. Lo mismo sucede con los pacientes con pancreatitis crónica. Lo que les llama la atención es que es una deposición voluminosa y que no queda flotando prácticamente en el agua del inodoro. ¿Por qué queda flotando? Por la abundante cantidad de grasa que tiene la materia fecal. Esto es lo que suele llamar al paciente la atención. Y es algo que si no le llama la atención al paciente, es algo que debemos investigar con el paciente. ¿De acuerdo? Que se fije si no ha observado en el momento de la consulta, es probable que le indiquemos que siempre se fije en las deposiciones como quedan a nivel del inodoro. La ictericia, otro de los síntomas que puede presentar el paciente. Y esto generalmente se debe a estenosis del colédoco intrapancreático. Recordemos la situación anatómica, ¿verdad?, que les mostré en las primeras diapositivas, donde el colédoco atraviesa prácticamente la parte posterior del páncreas, ¿verdad? Entonces, cuando el proceso fibrótico avanza sobre el colédoco, entonces el paciente va a presentar, lógicamente, obstrucción del colédoco y, en consecuencia, va a presentar ictericia. La hiperglucemia sintomática y la diabetes mellitus dependiente, insulino dependiente, generalmente también puede presentarse en fase avanzada de la enfermedad. Esto consecuencia, como ya hemos dicho, consecuencia de la invasión del tejido fibrótico a el páncreas endocrino, es decir, a los islotes de Langerhans, con afección de la mayor cantidad de las células beta, que hemos dicho que prácticamente son el 70% de las células de los islotes de Langerhans son las células beta, productoras de insulina. Consecuencia, si no hay insulina que produzca el páncreas,
¿verdad? Hay disminución de insulina a nivel del torrente sanguíneo. Perdón. Si no hay, el paciente va a empezar a mantener glicemias importantes a nivel del torrente sanguíneo. Recordemos que la insulina es como el señor de cualquier hotel, ¿verdad? Que nos abre la puerta para que ingresemos. Eso es lo que hace la insulina. Entonces, abre la puerta de la célula para que ingrese la glucosa hacia el interior de la célula. Entonces, si no hay insulina, lógicamente, la puerta permanece cerrada. En consecuencia, la insulina sigue y sigue aumentando, la glucemia sigue y sigue ascendiendo en el torrente sanguíneo, lo que va a provocar, lógicamente, una hiperglucemia y la transformación del paciente hacia una diabetes mellitus insulino dependiente. Son pacientes que requieren administración de insulina de acuerdo en las dosis que correspondan como para mantener un nivel de glicemia adecuado para el paciente. Otro de los elementos importantes en la clínica del paciente con pancreatitis crónica es la pérdida de peso, que suele ser multifactorial. Uno, el paciente pierde peso por el dolor abdominal postprandial, sobre todo en aquellos pacientes que tienen afección del conducto pancreático y que tienen dolor postprandial. En consecuencia, el paciente lo que hace es como una reacción normal frente a que nota que cuando come le empieza a doler el abdomen, lógicamente. La opción que toma el paciente es generalmente disminuir la ingesta de alimentos. Y este es un factor por el cual el paciente pierde peso. El otro factor, este factor que se llama que el paciente ve que hay dolor cada vez que come, es lo que llamamos citofobia. Es decir, el paciente le tiene miedo a comer, porque observa que cada vez que come le duele, le empieza a doler el abdomen. Esto es lo que llamamos citofobia. La otra causa de la pérdida de peso es la mala digestión. Como no hay enzimas pancreáticas que se están secretando a nivel del duodeno, lógicamente, hidratos de carbono, proteínas y grasas pasan prácticamente a la materia, no se absorben. Otra causa de la pérdida de peso. Finalmente, el alcoholismo crónico. Hemos dicho que la primera causa de pancreatitis crónica es el problema del alcoholismo crónico. Recuerden que el alcohólico generalmente no ingiere cantidades normales de alimentos. Dado su estado de embriaguez, lo que más le interesa es mantener niveles mínimos en el torrente sanguíneo de alcohol que le puedan mantener más o menos una vida estable. El alcohólico requiere alcohol, que es su alimento más importante. Y generalmente deja de lado los alimentos. Generalmente es el que no se alimenta bien. Entonces, otra causa para la pérdida de peso en estos pacientes. Exámenes complementarios. Ahora, una vez que tenemos ya el paciente con una impresión diagnóstica o una probabilidad de que tenga una pancreatitis crónica, empezamos a estudiar al paciente con exámenes complementarios. Entonces, tenemos dentro de esto las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen, como en la pancreatitis crónica, condiciona alteraciones ductales y parenquimatosis. Hemos dicho que la pancreatitis crónica afecta morfológicamente y funcionalmente el páncreas. Morfológicamente porque la fibrosis que se produce a nivel del páncreas prácticamente deforma el páncreas, lo vuelve atrófico. Y paralelamente también altera la función. Dentro de estas alteraciones, entonces, las que observamos en los exámenes complementarios son alteraciones a nivel del conducto de páncreas
del conducto pancreático y las alteraciones en el parénquima pancreático, en el tejido pancreático. Entonces, tenemos exámenes de imagen que nos permiten ver de una forma adecuada las alteraciones ductales y las alteraciones en el tejido pancreático. Las alteraciones ductales las podemos ver, por ejemplo, con nitidez a través de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o la colangiopancreatografía por resonancia magnética o la ecoendoscopía, o sea, la ecografía endoscópica. Estos tres exámenes nos pueden permitir ver muy bien las alteraciones a nivel del conducto de Bessel. Ahora, las alteraciones que nos permiten ver las alteraciones en el tejido pancreático, en el parénquima pancreático, están la ecografía abdominal, la tomografía computada de abdomen o la resonancia nuclear magnética de abdomen. En todos los casos, lógicamente, tomografía con contraste o resonancia con gadolínio o contraste, ¿verdad? Entonces, vemos que las pruebas de imagen las podemos seleccionar de acuerdo a, uno, identificar las alteraciones ductales y dos, identificar las alteraciones a nivel del parénquima pancreático, que nos van a dar una idea adecuada del diagnóstico de pancreatitis crónica. Ahora, las pruebas de función pancreática. Otro medio por el cual podemos llegar al diagnóstico de pancreatitis crónica. Las pruebas de función pancreática, o sea, las pruebas que nos permiten evaluar cómo está funcionando el páncreas. ¿Está funcionando adecuadamente o este páncreas ya no está funcionando adecuadamente? Entonces, para las pruebas de función pancreática, tenemos la intubación, el test de intubación duodenal, que nos permite la cuantificación de la secreción pancreática de enzimas y o bicarbonato en muestras de jugo duodenal. Es una prueba invasiva. Entonces, esta prueba, generalmente la de la intubación duodenal, la hacemos a través de la colecistoquinina. Entonces, observamos, primero, colocamos una sonda nasoyeyunal, generalmente nasoduodenal, llegando al duodeno, y obtenemos prácticamente, primero, el paciente en ayunas, ¿verdad? Sacamos primero, colocamos la sonda nasoduodenal y sacamos una muestra base. Es decir, paciente en ayunas, sacamos una muestra de la secreción del duodeno. Esa es nuestra muestra base. A continuación, administramos colecistoquinina por vía intravenosa. Y dentro de las próximas media hora, a la hora y a las 2 horas, se hace una cuantificación de cuánto es la secreción de enzimas pancreáticas y de bicarbonato a nivel del jugo duodenal. Esto nos permite determinar, comparando con la muestra básica, cuánto podemos aumentar con la administración de colecistoquinina. Y esto nos permite determinar cuánto de páncreas tiene funcionando el paciente. Otra forma es a través de la endoscopía, endoscopía digestiva alta. En esto hacemos lo mismo, colocamos a través del endoscopio, colocamos una sonda a nivel por el orificio de trabajo que tiene el endoscopio, colocamos una sonda, ¿verdad? Y aquí tenemos la certeza, lógicamente, que cuando entramos con el endoscopio estamos en el duodeno. Recuerden que cuando colocamos la sonda nasoyeyunal, aproximadamente tratamos de llegar hacia el duodeno. Esto lo vamos a hacer prácticamente en una sala de rayos X con el intensificador de imagen, porque la sonda
tiene una porción radioopaca que nos permite ver aproximadamente dónde está la punta de la sonda nasoduodenal, o nasoyeyunal, ¿verdad? En cambio, con la endoscopia no. Estamos viendo directamente que estamos entrando en el duodeno, ¿verdad? Y colocamos la sonda justo donde estamos, porque ahora sí estamos viendo dónde estamos, porque estamos entrando con el endoscopio, ¿verdad? Entonces vemos y colocamos la sonda en el duodeno. Y a continuación administramos secretina. Igualmente, antes de colocar, ingresamos con el endoscopio, a través del endoscopio la sondita, extraemos una parte basal de jugo duodenal, ¿verdad? El paciente en ayunas con administración sacamos una muestra de jugo duodenal basal y a continuación le colocamos secretina por vía intravenosa. Y en la próxima media hora, la hora y las 2 horas, vamos tomando muestras del jugo duodenal y observamos cuánta es la secreción de bicarbonato que tiene el paciente, que nos está permitiendo determinar prácticamente en forma global tanto la secreción a nivel del ácido pancreático y la secreción a nivel del conductillo pancreático, que hemos dicho que son la unidad del ácido, la unidad de los ácidos pancreáticos, ¿verdad? El ácido pancreático y el conductillo. Entonces vamos midiendo prácticamente cuánto de secreción puede tener el paciente. Y esto nos va a dar, lógicamente, una idea de que el paciente ya tiene una insuficiencia pancreática importante, leve, moderada o grave, dependiendo de cuánto encontremos en las muestras que vamos extrayendo desde el jugo duodenal. El test de insuficiencia pancreática exocrina, lógicamente estos tests con secretina y colecistoquinina los hacen prácticamente los centros hospitalarios especializados, ¿verdad? Lo que llamamos hospitales de cuarto nivel, ¿verdad? Son los hospitales que se dedican únicamente a una determinada patología de un determinado órgano de nuestro cuerpo, ¿verdad? De nuestro organismo. Como ocurre, por ejemplo, con los centros gastroenterológicos boliviano-japoneses. En nuestro medio es un centro donde se dedican exclusivamente a enfermedades del aparato digestivo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la consulta externa normalmente en un paciente con sospecha de pancreatitis crónica? Como test de insuficiencia pancreática exocrina o mala digestión, hacemos la cuantificación de grasa fecal. Lo que hacemos en el laboratorio es generalmente mandar una muestra de materia fecal y decirle al laboratorio que nos cuantifique la cantidad de materia fecal presente en las heces. A nivel de los centros de investigación, como yo, por ejemplo, en el centro que he estado haciendo la especialidad, se hace el test de Van de Kammer, que es precisamente esta investigación de la concentración de grasa en la materia fecal, que suele ser el patrón de oro para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina con mala digestión de grasa. Esto generalmente allá, por ejemplo, en Buenos Aires, hacíamos generalmente un puré con mantequilla. La mantequilla prácticamente, lo que llaman los argentinos manteca, ellos no lo llaman mantequilla, manteca. Entonces, una porción de manteca que estaba determinada, o sea, cuántos gramos de manteca le vamos a meter a una determinada cantidad de puré. Y eso es lo que se le daba al paciente a comer, ¿verdad? Una cantidad concreta de grasa en el alimento. Y se le hace prácticamente, durante 5 días, se hace la recolección total durante los últimos 3 días. O sea, al paciente le damos ese tipo de alimentación
principalmente en el almuerzo y la cena, prácticamente este tipo de alimentación por 5 días. Los 3 últimos días de estos 5 días tomamos las muestras de materia fecal. Y en estas muestras es lo que determinamos la cantidad de materia fecal que existe en cada muestra. Esto suele ser un poquito desagradable. Recuerdo que algunas veces nos tocaba a algunos de nosotros hacer prácticamente o presenciar de última o llevar las muestras prácticamente al laboratorio para hacer esta muestra. En general, en el laboratorio lo que hacían es llevar prácticamente materia fecal de los 5 días, le estamos dando 5 días, y los 3 últimos días llevamos la materia fecal del paciente. Entonces mezclaban prácticamente con una especie de licuadora, mezclaban la materia fecal de los 3 últimos días. La mezcla, de esta mezcla sacaban una muestra y en esta muestra es la que se determinaba la presencia de grasa fecal. Este es el clásico test de Van de Kamer, que nos permite determinar sobre todo la presencia de mala absorción, síndrome de mala absorción. Si bien lo hacían en el centro, en pancreatitis crónica, también nos servía mucho para allá, por ejemplo, la Argentina, para absorber, para diagnóstico de pacientes con mala absorción o mala digestión, consecuencia de enfermedad celíaca también. Era importante determinar. Nos servía mucho para descartar si el paciente, sobre todo, con diarrea crónica y enfermedad celíaca. En la actualidad, se han descubierto nuevas pruebas en materia fecal para determinar mala absorción de grasas. Y de principio se utilizaba la dosificación de quimotripsina en materia fecal. Y en la actualidad, prácticamente el elemento que más se utiliza es la elastasa en materia fecal. Son métodos o pruebas de laboratorio bastante costosas, ¿verdad? Pero que se pueden hacer. Lo que hacemos nosotros en nuestro medio, la cuantificación de grasa en materia fecal. Eso nos pueden hacer los laboratorios en cualquier centro, en cualquier departamento prácticamente. La dosificación de materia fecal en grasa. Perdón, en materia fecal, y que nos puede inducir al diagnóstico de pancreatitis crónica. Los otros exámenes también se los puede hacer, pero en centros especializados. Aquí estamos viendo una colangiografía, ¿verdad?, en la cual estamos observando cómo el conducto de Wirsung presenta prácticamente un Wirsung arrosariado con dilataciones y estenosis, clásicas de la pancreatitis crónica. Enfoque terapéutico. El enfoque de la pancreatitis en el tratamiento de la pancreatitis crónica está relacionado principalmente con el tratamiento del dolor y reponer prácticamente la función, reponer o controlar la insuficiencia pancreática. Estos son los dos objetivos que tenemos que perseguir en el paciente con pancreatitis crónica. Lógicamente, en el tratamiento del dolor, lo primero que le vamos a aconsejar al paciente es que si es un bebedor crónico, tiene que dejar de beber si es que quiere mejorar en su patología. Si él sigue bebiendo, poco o nada podemos hacer por mejorarlo al paciente, o definitivamente este va a mejorar en forma mucho menos notoria, ¿verdad? Otra de las cosas importantes, si es un fumador empedernido, una persona que fuma excesivamente, también le tenemos que decir que deje de fumar. En general, he visto algunos pacientes en la práctica clínica que dejan de fumar en forma brusca. Algunos tienen la capacidad y la resolución de decir, bueno, ya no fumo más, y al día siguiente ni un cigarrillo más. En cambio, también he visto pacientes que tienen mucha dificultad para dejar el cigarrillo.
En estos pacientes, por lo menos, debemos indicarle que tiene que haber una disminución progresiva del cigarrillo hasta dejar de fumar. La inflamación aguda del páncreas, igual que pancreatitis aguda. Recordemos que en la evolución de una pancreatitis crónica puede aparecer una pancreatitis aguda. En estos casos, habrá que tratar al paciente como si tuviera una pancreatitis aguda. ¿Verdad? El mismo tratamiento. Dolor, hidratación, ¿verdad? Los 3 pilares de pancreatitis aguda en el tratamiento de pancreatitis aguda. Nada por vía oral, reposición hidroelectrolítica y control del dolor. ¿Verdad? Igualito, de la misma manera, hay que hacer el tratamiento cuando el paciente en la evolución de una pancreatitis crónica presenta una pancreatitis aguda. Infiltración inflamatoria de las terminaciones nerviosas intrapancreáticas. Causa más frecuente del dolor, protocolo habitual y escalonado. Cuando hay infiltración principalmente de las terminaciones nerviosas, que decíamos que es la causa muchas veces de dolor en el paciente con pancreatitis crónica, que no tiene relación con la ingesta de alimentos, en este tipo de pacientes y en los que tienen el tipo de dolor postprandial, debemos utilizar un protocolo habitual escalonado de analgésicos. No es cuestión de darle al paciente directamente un analgésico potente, ¿de acuerdo? Generalmente comenzamos con analgésicos de acción moderada y posteriormente vamos progresando. Entonces, en este protocolo habitual escalonado de analgésicos, primero comenzamos con los analgésicos no opiáceos. Paracetamol más metamizol. Generalmente suele ser necesario en muchos de los casos utilizar paracetamol 1 gramo cada 12 horas y si no logramos controlar con eso, colocar prácticamente cuando sea necesario una ampolla de metamizol de 1 gramo. Muchos pacientes logran controlar con este problema, con esta manera de controlar el dolor en el paciente. La segunda escala están los analgésicos no opioides, como por ejemplo, el tramadol o el ketorolaco. El ketorolaco generalmente en bolo, muchas veces, se puede administrar 60 miligramos de ketorolaco por vía intravenosa en caso de dolor. Y si el paciente controla con esto, prácticamente es suficiente. O de lo contrario, utilizar otros 60 miligramos dentro de las 12 horas, 8 o 12 horas, ¿verdad? Para, si es que no logramos controlar el dolor. Pero en general, con 60 miligramos por vía intravenosa, muchos pacientes suelen controlar el dolor. O, de última, utilizar tramadol. Tramadol por vía intravenosa y en la misma forma. En el momento del dolor, y si es que el paciente requiere nuevamente, se puede utilizar dentro de las 12 horas. ¿No? Entonces, va a depender de mucha la respuesta del paciente al analgésico. Finalmente, tenemos los pacientes en los cuales no logramos controlar con estos analgésicos y tenemos que llegar a los analgésicos opioides. Dentro de esto están principalmente la meperidina o la morfina. La morfina prácticamente es lo último que le podemos dar al paciente, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos utilizando en forma progresiva los analgésicos. ¿Por qué? Porque si le damos directamente morfina al paciente para controlar su dolor, ya no tenemos nada más que ofrecerle al paciente si no le logra calmar. ¿De acuerdo? Entonces, por esto debemos siempre hacer la administración de analgésicos en forma escalonada. El problema de hipertensión intraductal e intrapancreática generalmente podemos controlarlo con derivados de la somatostatina, tratamiento endoscópico del conducto pancreático, tratamiento de erección pancreático y ionostomía laterolateral.
¿Cómo solucionamos el problema de hipertensión intraductal? Como el Virsum en muchas partes se está estenosando, producto de la invasión fibrosa del parénquima pancreático, entonces, lógicamente, la secreción que se produce a nivel del páncreas va a pasar a este conducto de Virsum y tiene que vaciarse hacia el duodeno. Como hay varias estenosis en el conducto de Virsum, lógicamente, el jugo pancreático va a no poder pasar por estas estenosis del conducto de Virsum, va a aumentar la presión en el conducto de Virsum. Va a producir una hipertensión intraductal. Para esto, se pueden utilizar derivados de la somatostatina. Otra posibilidad para aliviar el dolor de este tipo es el tratamiento endoscópico del conducto pancreático. Muchas veces en la pancreatitis crónica hay depósitos de calcio prácticamente en el conducto que producen pequeños cálculos, podríamos decir, en el conducto pancreático. Muchas veces la endoscopía, a través de la endoscopía, introduciéndonos en el conducto pancreático, podemos sacar estos pequeños cálculos de calcio, podríamos decir, precipitaciones de calcio que se pueden producir en el conducto pancreático. Y en consecuencia, esto va a aliviar, lógicamente, el flujo pancreático en el conducto de Virsum y alivia el dolor en el paciente. El tratamiento de elección frente a todas estas posibilidades y que el paciente permanece con tiempo con dolor en forma repetitiva y en forma muchas veces continua. Entonces llegamos al tratamiento de elección. La pancreático y eionostomía laterolateral. Cuando el conducto de Virsum está muy deformado, generalmente es momento de indicar una pancreato y eionostomía laterolateral, que vamos a ver a continuación de qué se trata. Entre otros tratamientos para este problema, sobre todo del dolor, está el tratamiento quirúrgico, el bloqueo del plexo celíaco. Recordemos que el plexo celíaco prácticamente es el centro nervioso del abdomen. Entonces, el bloqueo del plexo celíaco se puede hacer con alcohol absoluto, ¿verdad? Puede también disminuir el dolor intolerable que tiene el paciente con pancreatitis crónica. Se ha visto también que la aplicación de radioterapia sobre el plexo celíaco a bajas dosis puede también servir como medio para controlar el dolor en el paciente. Entonces, a continuación, ya hemos visto el tratamiento del dolor, hemos visto todas las formas que tenemos, las posibilidades de tratar el dolor. Pero ahora el otro pilar es el tratamiento de la insuficiencia pancreática exócrina. Para esto se utilizan preparados enzimáticos en microesferas con el fin de asegurar el vaciamiento gástrico de las enzimas en paralelo con la comida y con cubierta entérica para evitar inactivación de la lipasa por el ácido gástrico. Generalmente estas cápsulas que tienen estas enzimas son cápsulas que tienen enzimas pancreáticas en su interior, generalmente amilasa, lipasa. Se las debe dar generalmente ya sea junto con la comida, cuando el paciente está comiendo, desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Generalmente son cápsulas que tienen cubierta entérica, es decir, no se libera el contenido de la cápsula a nivel del estómago, sino principalmente a nivel del intestino, en este caso a nivel del duodeno. La dosis inicial es de 40.000 a 50.000 unidades internacionales de lipasa con cada comida. 20.000 a 25.000 unidades internacionales con la merienda. Entonces, generalmente
Generalmente estas son las cantidades, dependiendo del preparado que venga para de cada laboratorio, tienen una determinada cantidad de enzimas por cápsula. Entonces tenemos que ver cuántas cápsulas le damos, de acuerdo a la utilización. Tratando de alcanzar esto, de 40.000 a 50.000 unidades internacionales de lipasa por cada comida. Y generalmente la mitad, ¿verdad? 20 o 25.000 unidades internacionales con la merienda, o sea, es decir, con el cafecito de la tarde, por ejemplo, o con la comidita de media mañana, ¿verdad? Se puede utilizar la dosis media prácticamente de estos preparados enzimáticos. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Por una parte, estamos contribuyendo con la cantidad de enzimas necesarias para el metabolismo de las sustancias que contienen los alimentos y que están pasando desde el estómago hacia el duodeno. Por una parte. Y por otra parte, al tener el paciente las enzimas necesarias en el duodeno para digerir las sustancias que están ingresando al duodeno, disminuye el estímulo para el páncreas. En consecuencia, de forma indirecta, también estamos disminuyendo el problema del dolor en el paciente, ¿verdad? Disminuye el efecto de estimular el páncreas para la secreción. Tratamiento de la insuficiencia pancreática endocrina. Generalmente, esto más en la práctica clínica, pacientes que han desarrollado consecuencia de insuficiencia pancreática endocrina, han desarrollado una diabetes insulino dependiente, generalmente se la pasamos al endocrino, ¿no? Es verdad, el endocrinólogo generalmente el que nos colabora con el control del paciente de su diabetes mellitus tipo 1. ¿Verdad? Insulino dependiente es el que prácticamente dosifica la insulina en las unidades de insulina que se va a administrar el paciente ya durante la mañana y generalmente antes del almuerzo y después, o antes de la cena. ¿Verdad? Generalmente, perdón, después del almuerzo y después de la cena. Es cuando generalmente cuántas unidades se le va a colocar el paciente, generalmente en forma subcutánea. Ustedes ven, saben, algunos han debido ver, por ejemplo, que pacientes diabéticos se colocan insulina, los insulinodependientes principalmente, se colocan en el tejido celular subcutáneo del abdomen, ¿verdad? Se colocan ya sea 6 unidades, 8 unidades, 10 unidades, dependiendo de cuánto necesite el paciente, ¿verdad? Eso se lo dejamos generalmente al endocrinólogo, que nos permite controlar mejor al paciente que hacerlo nosotros, excepto que no hay endocrinólogo y bueno, lo tenemos que hacer nosotros. Pero de preferencia que lo controle el endocrinólogo, tiene mucho mayor conocimiento y tiene mucha mayor experiencia. Porque si nos pasamos con la dosis de insulina, pueden llevarlo al paciente a un estado de hipoglicemia. Y eso sí sería un problema mucho más importante para el paciente. Un cuadro de hipoglicemia puede llevar al paciente a un coma hipoglicémico, que puede provocar un edema cerebral, una complicación grave en el paciente. Por esto es preferible. Siempre, como médicos, debemos siempre ser conscientes hasta dónde llegamos nosotros y hasta dónde debemos pedir la participación de un colega en una determinada especialidad. Complicaciones. Los pseudoquistos pancreáticos grandes, drenaje endoscópico transgástrico guiado por ecografía. Uno de los problemas que puede presentar prácticamente como complicación los pacientes con pancreatitis crónica son los pseudoquistes, que ya los hemos visto en pancreatitis aguda. Entonces, el drenaje endoscópico transgástrico es el mejor y en la actualidad es lo que prácticamente se utiliza con mayor frecuencia porque es el que menos complicaciones tiene y de muy buenos resultados. Sobre todo cuando hacemos este drenaje a través de la guía, a través de la ecografía. El ecografista es el que nos guía prácticamente cómo vamos a ingresar
Una vez con el endoscopio colocado en el estómago, cómo vamos a ingresar hacia la parte de la localización pancreática. Estenosis de colédoco intrapancreático, tratamiento quirúrgico, puede hacerse una endoprótesis como generalmente tratamiento provisional, porque a la larga el paciente va a requerir una pancreatoidenostomía laterolateral. O sea, podemos colocar a través de la endoscopía un set para que el conducto de Wirsung quede permeable, ¿verdad? La obstrucción duodenal. Muchas veces la fibrosis, recuerden que la cabeza del páncreas está en el marco duodenal. En la medida que la fibrosis de la cabeza del páncreas puede llegar a obstruir el duodeno, puede llegar a invadir o retraer prácticamente todo el duodeno y provocar obstrucción duodenal. En este caso, el tratamiento es quirúrgico. Una derivación biliodigestiva, que es lo que habría que hacer. La probabilidad de cáncer de páncreas. 4% a los 20 años del diagnóstico de pancreatitis crónica. Es decir, hemos visto que la cirrosis hepática a la larga predispone al desarrollo de cáncer de hígado. Aquí estamos viendo otro proceso fibrótico como es el de la pancreatitis crónica que en un 4% de pacientes y después de una evolución prolongada de pancreatitis crónica de más de 20 años pueden llegar a desarrollar un cáncer de páncreas. Y finalmente, la trombosis de la vena esplénica o la vena porta. Esto puede provocarse principalmente por sus relaciones anatómicas. Recordemos que por el borde superior del páncreas pasa la vena esplénica. Y su relación también con la vena porta, por la proximidad. Entonces pueden haber problemas de trombosis, tanto de la vena esplénica como la vena porta, que pueden producir cuadros de hipertensión portal en este tipo de pacientes. Para terminar, explicamos lo que decíamos, ¿no? El tratamiento final en el paciente con pancreatitis crónica, la pancreatoidenostomía laterolateral. Entonces, para esto se abre el Wirsung, aquí este es el páncreas, ¿verdad? Hemos abierto el Wirsung en toda su extensión y llevamos un asa de Y1. Un asa en Y de Rux, se llama asa de Y en Rux, o sea, llevamos una asa de Y1, ¿verdad? Y lo anastomosamos, primero uno de los labios de lo que hemos abierto el conducto de Wirsung al labio del intestino delgado. Y el otro labio al otro labio, ¿verdad? Y queda de esta manera. ¿Verdad? Lo que queda del Y1, lógicamente, se pasa al Y1. ¿Verdad? Lo que queda de duodeno, se hace el asa, esta asa que queda suelta, se lo anastomosa al resto de Y1 que queda, y la otra parte de Y1 es la que se lleva para unir al conducto pancreático. La pancreatoidenostomía terminada, en este caso laterolateral, porque estamos utilizando una porción lateral del intestino delgado y estamos utilizando una porción lateral del Wirsung. Por esto le llamamos laterolateral, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo ya si bien lo que les mostraba antes era ¿cómo poder decir? Prácticamente un esquema de cómo se produce la pancreatoidenostomía laterolateral. Aquí la estamos viendo en la realidad. Primero, la pancreatectomía longitudinal, donde se está abriendo prácticamente el conducto de Wirsung. A continuación, el Y1 con el que se va a realizar la anastomosis. Aquí se está seleccionando el Y1, se está abriendo, se está haciendo una asa ciega para determinar. Y finalmente vemos aquí cómo el Y1 se ha anastomosado al páncreas en forma laterolateral. Terminada la cirugía con la cual suele resolverse el problema, sobre todo del dolor en el paciente.
aunque el problema de la secreción exocrina la tenemos que contribuir con los medicamentos que va a recibir el paciente en los momentos de ingesta. Muy bien, de esta manera hemos terminado el tema de pancreatitis crónica. Les voy a dar algunos minutos, si es que hay alguna pregunta, algo que aclarar. Tienen algunos minutos para hacer algunas preguntas. De lo contrario, nos vemos la próxima clase. A ver. Sí, señor doctor. Quería consultar si la esteatorrea era exclusiva de pancreatitis. No. Todos los síndromes de mala absorción pueden provocar esteatosea. La enfermedad celíaca, por ejemplo, es una forma de presentar, pues el paciente puede presentar esteatosea, porque en este caso, si bien no en la secreción pancreática está dentro de los límites normales, el problema de la esteatosea en la enfermedad celíaca es que el epitelio del intestino es atrófico. Entonces no tiene la capacidad de absorber lo que ya está digerido por las enzimas pancreáticas. Aquí la absorción es la que se empieza a afectar. En cambio, en la pancreatitis crónica, lo que falta es las enzimas. En consecuencia, los alimentos no son digeridos, quedan en la luz del intestino. Entonces, hay otras formas. El intestino corto, por ejemplo, es otra forma también de el síndrome de intestino corto, también otra forma en la cual puede haber síndrome de mala absorción. ¿Verdad? Hay que descartar otras enfermedades infecciosas que pueden provocar síndrome de mala absorción. La tuberculosis intestinal también puede ser una causa de mala absorción intestinal. O sea, hay múltiples causas que debemos todavía descartar. Lógicamente, va a depender de la sintomatología del paciente y de los exámenes que le vamos a pedir al paciente para enfocar nuestro diagnóstico hacia una pancreatitis crónica, ¿verdad? Si encontramos un páncreas completamente normal, bueno, tendremos que buscar otra causa de la mala absorción del paciente, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, una preguntita. ¿Cuánto sería más o menos el porcentaje de páncreas sin fibrosis en una azatorrea? Por eso, como les decía, prácticamente un 50%, el paciente puede tener dolor y puede tener cierto síndrome de mala absorción, diarreas esporádicas, por ejemplo, con un 50% de páncreas. 50% de páncreas que esté funcionando, el paciente todavía va a llevar más o menos una vida dentro de casi la normalidad. Cuando el páncreas solamente hay un 10% de páncreas funcionando y todo lo demás ya está invadido por la fibrosis, es cuando aparecen prácticamente en forma mucho más clara la esteatosea, la azotosea, ¿verdad? Que son importantes consecuencias de la mala absorción de alimentos por insuficiencia pancreática. Entonces, no digamos que cuando el paciente tiene pancreatitis crónica ya va a comenzar de inicio con azotosea y diarrea crónica, ¿verdad? La diarrea puede ser esporádica, puede ser repetitiva. Es una de las causas de diagnóstico diferencial en diarrea crónica. Paciente con diarrea crónica, por más allá de 30 días de diarrea en el paciente, ya pasa a ser diarrea crónica y hay que investigar. Entonces, dentro de las investigaciones de diarrea crónica están múltiples causas y una de las causas es el problema de la insuficiencia pancreática. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor, una consulta. ¿Se podría dar pancreatitis crónica o podría ser un motivo el lupus eritematoso sistémico, ya que es una enfermedad autoinmune también? Sí. No he visto yo personalmente ni en la literatura lo describen como parte de que el páncreas, pero el lupus eritematoso sistémico, se llama por eso sistémico, porque puede afectar múltiples órganos. Y el páncreas pudiera ser afectado, ¿no? Recordemos que es una enfermedad autoinmune. En consecuencia, puede ser el páncreas afectado. Pero que sea una causa importante de pancreatitis crónica no la es.
es un caso raro, esporádico. ¿De acuerdo? También, doctor, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. En consecuencia, nos vemos la próxima clase y como siempre, cuídense. Hasta la próxima clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego, Hasta luego. Hasta luego, doctor. hasta luego.